Hay momentos en la historia en los que el ruido del presente se vuelve tan ensordecedor que ya no podemos escuchar el eco del pasado. Y sin embargo, en medio del fragor de las armas, de las sanciones económicas, de los discursos inflamados en púlpitos políticos y tribunas mediáticas, una voz antigua susurra desde las sombras: la guerra que ves no es la guerra que importa. ¿No es acaso la característica más peculiar de nuestra época que creamos estar viviendo conflictos inéditos cuando en realidad estamos repitiendo, con disfraces modernos, los mismos enfrentamientos eternos? Trump contra Zelensky, Occidente contra Oriente, democracia contra autocracia. Así nos lo presentan. Pero ¿qué pasaría si te dijera que esta guerra visible, con sus tanques y sus misiles, con sus banderas ondeando y sus himnos nacionalistas, no es más que la cortina de humo de otra guerra mucho más antigua, mucho más profunda, una guerra que Jesús de Nazaret ya había diagnosticado hace 2000 años y que Baruch Spinoza, siglos después, tuvo el valor de nombrar cuando todos preferían callar? En este preciso instante, mientras lees estas palabras, alguien en Kyiv observa el cielo nocturno preguntándose si volverá a amanecer. Alguien en Moscú enciende la televisión estatal y recibe su ración diaria de verdades oficiales. Alguien en Washington redacta comunicados de prensa donde cada palabra ha sido pesada en la balanza de la diplomacia y el interés nacional. Y entre todos ellos, entre todas las capitales del mundo, se extiende un velo invisible de manipulación, de miedo administrado, de narrativas que se construyen no para revelar, sino para ocultar. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir que la guerra no es solo lo que ocurre en los campos de batalla? ¿Por qué insistimos en creer que los conflictos armados son el problema cuando en realidad son síntomas de algo mucho más profundo? Te invito ahora, mientras estas palabras viajan hacia tu mente, a que dejes un comentario diciéndome desde qué país, desde qué ciudad estás leyendo esto y qué hora marca tu reloj en este preciso momento. Porque necesitamos recordarnos que esta reflexión no ocurre en el vacío abstracto de las ideas puras, sino aquí, ahora, en tu tiempo y en tu espacio. Y si estas palabras resuenan en ti, si algo de lo que aquí se dice toca una fibra de tu ser, comparte este texto con alguien cercano, con ese amigo o amiga que sabes que también busca, que también pregunta, que también duda. Compártelo con el deseo de que las bendiciones lleguen a su familia, porque en tiempos de oscuridad la luz se multiplica cuando se comparte. Volvamos entonces a nuestro escenario contemporáneo. Donald Trump, una figura que encarna todas las contradicciones del poder estadounidense. Empresario devenido en mesías político, disruptor del establishment, que sin embargo representa los intereses más establecidos del capital, crítico de las guerras ajenas pero nunca de la maquinaria militar que las alimenta, y frente a él, o junto a él, según desde donde se mire, Volodymyr Zelensky. Actor convertido en estadista por la fuerza de las circunstancias, símbolo de resistencia para unos, títere occidental para otros, héroe trágico atrapado en un guión que no escribió pero que debe representar hasta el final. ¿No es fascinante cómo ambos personajes parecen surgidos de alguna obra teatral absurda, como si la realidad política se hubiera vuelto tan extrema que ya no puede distinguirse de la ficción? Pero detengámonos aquí, porque lo que estás a punto de descubrir no es un análisis político convencional. No vamos a repetir los lugares comunes de la prensa internacional ni a tomar partido por ninguno de los bandos que se disputan la narrativa oficial. Lo que haremos es algo mucho más peligroso. Vamos a aplicar el bisturí filosófico de Spinoza a esta herida abierta de nuestro tiempo. Vamos a preguntar no quién tiene razón, sino por qué necesitamos tener razón. No quién miente más, sino por qué el lenguaje político se ha convertido en el arte de la mentira respetable.
No quién ganará la guerra, sino por qué seguimos creyendo que las guerras se pueden ganar. Spinoza entendió algo que sus contemporáneos no podían tolerar: que las instituciones religiosas, y por extensión todas las instituciones de poder, no funcionan principalmente a través de la verdad, sino a través del miedo. El miedo a Dios, el miedo al castigo, el miedo a la exclusión, el miedo a pensar diferente. Y cuando observamos el conflicto entre Trump y Zelensky, cuando analizamos las narrativas que construyen sus respectivos aparatos de propaganda, ¿qué encontramos sino la misma mecánica del miedo operando a escala global? Los rusos temen a la OTAN expandiéndose hacia sus fronteras. Los ucranianos temen perder su soberanía y su identidad nacional. Los estadounidenses temen perder su hegemonía global. Los europeos temen quedar atrapados entre dos gigantes en conflicto. Pero, ¿alguien se detiene a preguntar de dónde viene este miedo? ¿Quién lo cultiva? ¿A quién beneficia? Jesús de Nazaret, aquel judío marginal que tuvo el descaro de cuestionar tanto al poder romano como al poder religioso de su época, pronunció palabras que deberían hacernos temblar hasta hoy: no he venido a traer paz, sino espada. ¿Qué clase de príncipe de la paz dice algo así? ¿No será que Jesús entendía que la verdadera paz no puede construirse sobre mentiras consensuadas? Que antes de que llegue la paz auténtica, debe venir primero la guerra de la verdad contra la falsedad, de la lucidez contra la ilusión, del pensamiento crítico contra el dogma confortable. Y esa guerra invisible que Jesús anunciaba, no se libra con tanques ni con misiles. Se libra en el territorio de las ideas, en el campo de batalla de las narrativas, en el espacio donde se decide qué versión de la realidad será aceptada como verdadera. Spinoza fue excomulgado por su comunidad judía en Ámsterdam precisamente por llevar esta lógica hasta sus últimas consecuencias. Le dijeron hereje porque se atrevió a afirmar que Dios y la naturaleza eran lo mismo, que los milagros eran imposibilidades lógicas, que la Biblia no era la palabra literal de Dios, sino un texto humano, demasiado humano, escrito por personas con agendas políticas específicas. Pero su crimen más imperdonable no fue cuestionar a Dios, fue cuestionar a quienes hablaban en nombre de Dios. Fue señalar que los sacerdotes, los rabinos, los imanes, todos aquellos que se proclaman intermediarios entre lo divino y lo humano, tienen un interés material en mantener al pueblo en la ignorancia y el miedo. ¿Y acaso los políticos contemporáneos no hacen exactamente lo mismo? ¿No son los Trump y los Putin y los Biden de nuestro tiempo versiones seculares de aquellos antiguos sacerdotes, prometiendo salvación a cambio de obediencia, amenazando con el apocalipsis si nos atrevemos a dudar? Volvamos entonces al conflicto ucraniano con esta mirada espinosista. Lo primero que debemos hacer es suspender el juicio moral inmediato. No se trata de decidir si Rusia es el villano agresor o si Occidente ha provocado esta situación durante décadas. Se trata de entender la mecánica del poder, cómo funciona, a qué responde, qué perpetúa. Cuando Trump declaraba que él podría resolver el conflicto en 24 horas, ¿qué estaba revelando? Su megalomanía personal, sin duda, pero también algo más profundo. La creencia, muy estadounidense, muy imperial, de que los problemas del mundo son técnicos y no estructurales, de que bastan las negociaciones entre hombres fuertes para resolver lo que en realidad son contradicciones históricas irresolubles dentro del marco del sistema actual. Y Zelensky, por su parte, ¿qué representa? Hay algo profundamente trágico en su figura. Un hombre que literalmente interpretó al presidente de Ucrania en una comedia televisiva antes de convertirse en el presidente real. ¿No es esta la metáfora perfecta de nuestra época? La realidad imitando a la ficción, que a su vez imitaba a la realidad. Y ahora, este actor presidente debe navegar entre las presiones de un pueblo que no quiere rendirse,
y las exigencias de los poderes occidentales que lo apoyan solo mientras su resistencia sea útil para sus propios intereses geopolíticos. ¿Cuánta autonomía real tiene Zelensky? ¿Cuánta libertad de maniobra posee un líder cuyo país depende completamente de la ayuda militar y económica externa? Estas preguntas no buscan deslegitimarlo, sino señalar la naturaleza misma del poder en nuestro tiempo, fragmentado, condicionado, constantemente negociado. Pero hay algo más. Algo que conecta este conflicto aparentemente contemporáneo con aquella guerra invisible que Jesús anunciaba. Observa cómo ambos bandos reclaman para sí el manto de la civilización, de la defensa de los valores, de la lucha contra la barbarie. Los rusos hablan de proteger su espacio cultural contra el decadente occidente liberal. Los occidentales hablan de defender la democracia y los derechos humanos contra la autocracia oriental. ¿No suena familiar? No es exactamente el mismo lenguaje que las cruzadas, que las guerras de religión, que las conquistas coloniales, que todas las grandes matanzas de la historia. Siempre, siempre, el poder se disfraza de virtud. Siempre los conquistadores se presentan como liberadores. Siempre los opresores se victimizan. Y aquí es donde Spinoza se vuelve indispensable. Porque Spinoza nos enseñó a desconfiar no solo de las mentiras obvias, sino especialmente de las verdades a medias, de las narrativas parciales que se presentan como completas, de las simplificaciones que ocultan complejidades incómodas. Cuando Trump afirma que la OTAN ha sido injusta con Rusia, no está mintiendo completamente. La expansión de la OTAN hacia el este fue percibida por Moscú como una amenaza existencial, y esa percepción tiene bases históricas reales. Pero cuando omite mencionar que esa expansión fue solicitada por países que habían sufrido décadas de dominación soviética y que veían en la OTAN su única garantía de seguridad frente a Rusia, está contando solo la mitad de la historia. Y cuando Zelensky presenta a Ucrania como un David inocente contra el Goliat ruso, tampoco está mintiendo completamente. Su país ha sido invadido, su soberanía violada, su pueblo masacrado. Pero cuando omite mencionar las complejidades internas de Ucrania, los problemas de corrupción, las tensiones étnicas y lingüísticas que precedieron al conflicto, las maniobras geopolíticas occidentales en la región, también está contando solo la mitad de la historia. ¿Y qué hacemos nosotros, los espectadores globales de este drama? Elegimos nuestra mitad preferida y la llamamos verdad completa. Nos alineamos con uno u otro bando no porque hayamos analizado la complejidad de la situación, sino porque esa posición confirma nuestras creencias previas sobre cómo funciona el mundo. Los que desconfían del imperialismo estadounidense ven en Rusia una resistencia legítima contra la hegemonía unipolar. Los que temen al autoritarismo ruso ven en Ucrania la última frontera de la democracia europea. Y ambos pueden presentar evidencias, datos, argumentos lógicos, porque la realidad es lo suficientemente compleja como para sostener múltiples narrativas contradictorias simultáneamente. Pero Spinoza nos advierte, el error no está en elegir una narrativa u otra. El error está en creer que alguna narrativa puede capturar la totalidad de lo real. El error está en pensar que podemos entender un fenómeno histórico-político desde una sola perspectiva. El error más profundo y peligroso, está en creer que nuestras convicciones políticas son verdades objetivas en lugar de posiciones subjetivas condicionadas por nuestros intereses, nuestros miedos, nuestras esperanzas, nuestras experiencias vitales. ¿Y Jesús? ¿Qué tiene que ver todo esto con aquel carpintero judío que vivió hace 2 milenios? Tiene que ver todo, porque Jesús entendió algo fundamental sobre el poder, que su verdadera naturaleza siempre permanece oculta.
que los reyes no admiten que gobiernan por la fuerza, sino que inventan genealogías divinas, que los sacerdotes no reconocen que viven del miedo del pueblo, sino que se presentan como servidores de Dios, que todo sistema de dominación requiere una teología que lo justifique, una narrativa sagrada que transforme la opresión en orden natural, la explotación en deber religioso, la obediencia en virtud moral. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, no estaba teniendo un ataque de ira irracional. Estaba señalando la corrupción fundamental de toda institución religiosa que se alía con el poder económico y político. Estaba denunciando que el templo, que debería ser un espacio de encuentro con lo sagrado, se había convertido en un mercado, en un lugar donde se compraban y vendían bendiciones, donde la relación con Dios se había mercantilizado. ¿Y acaso nuestras democracias contemporáneas no son exactamente eso? Mercados donde se compran y venden decisiones políticas, donde los lobbies determinan las leyes, donde las campañas electorales son operaciones de marketing diseñadas para vender candidatos como si fueran productos de consumo. Trump entiende esto perfectamente. Él es, en cierto sentido, el profeta inverso de nuestra época. El que no oculta la naturaleza mercantil del poder, sino que la celebra abiertamente. Él no pretende ser un servidor público desinteresado, se presenta como un hombre de negocios que sabe hacer tratos. No habla el lenguaje diplomático de las mentiras elegantes. Usa la franqueza brutal del mercado. Y precisamente por eso conecta con millones de personas que están hartas de la hipocresía política tradicional, de los políticos que prometen servir al pueblo mientras se enriquecen a sus espaldas. Trump es honesto sobre su deshonestidad, transparente sobre su opacidad, sincero sobre su cinismo. Y en un mundo saturado de falsedad, esta forma paradójica de autenticidad resulta extrañamente atractiva, pero aquí viene la trampa más sutil de todas. Porque si Trump representa la disolución final de la distinción entre política y negocios, entre servicio público e interés privado, entre el bien común y la ganancia personal, entonces lo que estamos presenciando no es la crítica del sistema, sino su culminación. No es la rebelión contra el establishment, sino su evolución lógica. No es el fin de la corrupción, sino su normalización definitiva. Y esta es precisamente la guerra invisible que Jesús anunciaba. No entre naciones, sino entre formas de entender qué significa ser humano, entre concepciones radicalmente diferentes de lo que constituye una vida buena, entre visiones incompatibles del sentido de la existencia. ¿Por qué las guerras nunca terminan realmente? ¿Por qué cada generación tiene que aprender las mismas lecciones sangrientas que la anterior olvidó o ignoró? Porque las guerras visibles, las que se libran con armas y ejércitos, son síntomas de guerras invisibles que nunca se resuelven. La guerra entre los que tienen y los que no tienen, entre los que dominan y los que son dominados, entre los que conocen y los que permanecen ignorantes, entre los que cuestionan y los que obedecen. Spinoza fue brutalmente claro sobre esto. La superstición es el arma más efectiva del poder. Mantener al pueblo en el miedo y la ignorancia es la clave para gobernarlo. Y la superstición no es solo creer en fantasmas o milagros, es creer cualquier narrativa simplificada que nos ahorre el trabajo de pensar críticamente. Es creer que hay buenos y malos absolutos en la geopolítica. Es creer que nuestro bando es moralmente superior al bando enemigo. Es creer que la complejidad del mundo puede reducirse a eslóganes y banderas. Esta es la superstición más peligrosa de todas, la superstición de la certeza, la idolatría de nuestras propias convicciones. Y mientras tanto, mientras escribo estas palabras y tú las lees, en algún lugar de Ucrania,
Una madre abraza a su hijo preguntándose ¿cuánto tiempo más durará esto? En algún lugar de Rusia, un soldado joven se pregunta por qué está peleando. En algún lugar de Estados Unidos, un estratega militar mueve piezas en un tablero donde cada ficha representa miles de vidas humanas. En algún lugar de Europa, un político redacta un discurso sobre la necesidad de la paz mientras firma órdenes de envío de armas. Y en todas partes del mundo, personas como tú y como yo tratamos de entender qué está pasando realmente, tratamos de ver a través del humo de las narrativas oficiales, tratamos de encontrar algo de verdad en medio del océano de propaganda. ¿No es esto exactamente lo que Jesús pedía cuando decía, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres? No estaba hablando de una verdad abstracta, metafísica, lejana. Estaba hablando de la verdad concreta sobre cómo funciona el poder, sobre quién se beneficia de tu ignorancia, sobre qué intereses se ocultan detrás de las palabras nobles y los gestos piadosos. Esta es la verdad que libera, no la que te hace sentir bien, no la que confirma tus prejuicios, sino la que te obliga a cuestionar todo lo que creías saber, incluyendo y especialmente tus propias convicciones más arraigadas. Cuando Trump y Zelensky se enfrentan, lo que vemos es el choque de dos narrativas imperiales. Trump representa el viejo orden estadounidense entrando en decadencia, tratando de renegociar su posición en un mundo que ya no puede dominar como antes. Zelensky representa las aspiraciones de las naciones medianas atrapadas entre gigantes, buscando protección en alianzas que nunca son desinteresadas. Pero lo que no vemos, lo que permanece invisible, porque nadie quiere mirarlo, es que ambas narrativas comparten la misma lógica fundamental. La lógica de que el poder es lo único que importa, de que la fuerza determina el derecho, de que la historia la escriben los vencedores. Y aquí, en este punto crucial, es donde necesitamos volver a Spinoza con toda su radicalidad. Porque Spinoza no solo cuestionó el poder religioso de su época, cuestionó la idea misma de que alguien pueda tener autoridad sobre la mente de otro. Argumentó que la libertad de pensamiento es un derecho inalienable no porque algún dios o alguna constitución lo declare, sino porque es ontológicamente imposible impedirla completamente. Puedes quemar libros, censurar ideas, ejecutar herejes, pero no puedes controlar lo que sucede en la intimidad de una mente que piensa. Y esta es la única victoria real posible contra el poder. No derrotarlo en el campo de batalla, sino hacerlo irrelevante en el campo del pensamiento. ¿Qué pasaría si aplicáramos esta lógica spinozista al conflicto ucraniano? No preguntaríamos quién ganará la guerra, sino por qué seguimos jugando a un juego donde la guerra es considerada una opción legítima de la política internacional. No preguntaríamos qué bando apoyar, sino por qué necesitamos bandos en primer lugar. ¿Por qué no podemos pensar más allá de la lógica amigo-enemigo que ha caracterizado toda la historia humana? No preguntaríamos cómo lograr la paz, sino qué estructuras económicas, políticas y psicológicas hacen que la guerra sea perpetuamente rentable para ciertos sectores y, por lo tanto, perpetuamente inevitable mientras esas estructuras permanezcan intactas. Estas preguntas son incómodas, te hacen sentir como si el suelo firme de tus convicciones se volviera arena movediza. Te obligan a admitir que quizás no sabes tanto como creías saber, que quizás tus opiniones políticas no son el resultado de un análisis racional, sino de lealtades tribales, de identificaciones emocionales, de miedos proyectados. Y precisamente por eso son las preguntas más importantes que podemos hacer. Porque solo cuando admitimos nuestra ignorancia fundamental podemos empezar a aprender algo real. Jesús lo sabía.
Por eso no fundó una institución, no escribió un libro sagrado, no dejó instrucciones detalladas sobre cómo organizar el culto. Lo que dejó fueron preguntas imposibles, paradojas insolubles, mandamientos que violan toda lógica humana. Ama a tu enemigo, si te golpean en una mejilla, ofrece la otra, los últimos serán los primeros. ¿Por qué estas enseñanzas son tan radicales? Porque atacan la raíz misma de la lógica del poder. Si amas a tu enemigo, ya no puedes justificar la guerra. Si ofreces la otra mejilla, estás negándote a participar en el ciclo de violencia y venganza que perpetúa todo conflicto. Si los últimos serán los primeros, toda jerarquía social pierde su legitimidad, pero entonces llegó la Iglesia, llegaron las instituciones, llegaron los que dijeron hablar en nombre de Jesús, pero que en realidad hablaban en nombre del poder, y transformaron las preguntas en respuestas, las paradojas en dogmas, los desafíos radicales en reglas confortables. Convirtieron al que expulsó a los mercaderes del templo en el fundador de la institución más rica de la historia. Al que dijo, mi reino no es de este mundo, lo transformaron en justificación de reyes terrenales. Al que comía con prostitutas y recaudadores de impuestos, lo convirtieron en símbolo de pureza y separación. Y lo mismo, exactamente lo mismo, ha ocurrido con todos los movimientos revolucionarios de la historia. Comienzan cuestionando el poder, terminan replicándolo. Comienzan promete liberación, terminan imponiendo nuevas formas de control. ¿Por qué? Porque no basta con cambiar quién está en el poder. Hay que cambiar la naturaleza misma del poder. Cómo se concibe, cómo se legitima, cómo se ejerce. Y eso es infinitamente más difícil que ganar una revolución o una guerra. Trump prometió drenar el pantano de Washington, pero lo que hizo fue llenar ese pantano de sus propios cocodrilos, diferentes quizás en su estilo, pero no en su esencia. Zelensky llegó al poder prometiendo terminar con la corrupción oligárquica ucraniana. Pero ahora gobierna un país aún más dependiente de intereses externos, aún más capturado por dinámicas de poder que escapan a su control. No es una crítica personal a estos individuos. Es el reconocimiento de que el sistema es más grande que cualquier persona dentro de él, que las estructuras moldean a los actores mucho más de lo que los actores pueden moldear a las estructuras. Spinoza entendió esto cuando afirmó que somos parte de la naturaleza, no algo separado de ella, que nuestras acciones están determinadas por causas que en su mayoría desconocemos, que la libertad no consiste en escapar de la causalidad, sino en comprenderla, y que la comprensión verdadera no nos hace todopoderosos, pero sí nos libera de la ilusión de que somos todopoderosos, de la arrogancia que nos hace creer que podemos controlar lo que no comprendemos. ¿Y si aplicáramos esta humildad espinosista a la geopolítica? Reconoceríamos que ni Trump, ni Zelensky, ni Putin, ni Biden están realmente en control, que todos son, en cierto sentido, títeres de fuerzas más grandes, dinámicas económicas globales, inercias históricas, estructuras institucionales, imaginarios colectivos. Esto no los exime de responsabilidad moral, pero sí coloca esa responsabilidad en su contexto adecuado. No son villanos de cómic ni héroes de leyenda. Son humanos limitados tratando de navegar sistemas que nadie diseñó conscientemente, pero que todos perpetuamos inconscientemente. La guerra invisible que Jesús anunciaba es precisamente esta: la guerra contra nuestra propia inconsciencia, contra nuestra complicidad pasiva con sistemas de opresión, contra nuestra preferencia por la comodidad de la certeza sobre el desafío del cuestionamiento. Es una guerra que no se gana de una vez y para siempre, sino que debe librarse en cada momento, en cada decisión, en cada pensamiento. Parte 2. Y ahora,
Después de haber establecido el territorio conceptual donde se librará esta batalla invisible, después de haber identificado los contornos del campo de batalla, debemos profundizar en el conflicto que realmente importa. El enfrentamiento eterno entre fe y razón, entre la comodidad del dogma y la incomodidad de la duda, entre quienes quieren cerrar preguntas y quienes insisten en mantenerlas abiertas. Porque lo que Trump y Zelensky representan, más allá de sus personalidades individuales, más allá de sus agendas políticas específicas, es la perpetuación de una forma de pensar el mundo que exige certezas absolutas, que necesita enemigos claros, que no tolera la ambigüedad. Y contra esta mentalidad se levanta Spinoza, el hereje eterno, el que se negó a elegir entre bandos porque entendió que todos los bandos comparten la misma lógica fundamental de exclusión y dominio. ¿Por qué la figura de Spinoza resulta tan perturbadora incluso hoy, más de 3 siglos después de su muerte? ¿Por qué sus libros fueron prohibidos, su nombre maldito? Su comunidad lo expulsó con una violencia verbal que casi no tiene precedentes. No fue solo por sus ideas sobre Dios, aunque éstas eran lo suficientemente radicales como para ofender a cristianos, judíos y musulmanes por igual. No fue solo por su crítica de las Escrituras, aunque su análisis textual de la Biblia anticipó en siglos los métodos de la crítica histórica moderna. Fue porque Spinoza atacó algo mucho más fundamental. Atacó la idea misma de que alguien, cualquier institución o autoridad, puede reclamar el monopolio sobre la verdad. Y esta es la herejía imperdonable, la que ningún sistema de poder puede tolerar, porque si cada persona tiene derecho a pensar por sí misma, ¿qué necesidad hay de sacerdotes, de teólogos, de autoridades doctrinales? Traslademos esta intuición spinozista a nuestro presente. Cuando Trump afirma que él solo puede arreglar los problemas de Estados Unidos, cuando se presenta como el único capaz de negociar con Putin, cuando descalifica cualquier voz disidente como fake news o como parte de un complot en su contra, ¿qué está haciendo sino reclamando exactamente ese monopolio sobre la verdad que Spinoza denunciaba? Y cuando los medios occidentales presentan una narrativa monolítica sobre el conflicto ucraniano, cuando cualquier matiz es interpretado como traición al bando correcto, cuando la complejidad es sacrificada en el altar de la claridad moral, ¿acaso no están operando bajo la misma lógica autoritaria que dicen combatir? Spinoza nos enseña algo crucial. El autoritarismo no es solo una forma de gobierno, es una forma de pensamiento. Puedes tener instituciones formalmente democráticas y aún así operar con mentalidad autoritaria si exiges que todos piensen igual, si castigas la disidencia, si transformas diferencias legítimas de opinión en cuestiones de lealtad moral absoluta. Y esto es exactamente lo que ha ocurrido con el conflicto ucraniano en el discurso público occidental. Se ha creado una ortodoxia donde apoyar a Ucrania no significa simplemente reconocer la legitimidad de su resistencia contra la invasión, sino adoptar una serie completa de posiciones políticas, aceptar sin cuestionamiento todas las acciones del gobierno ucraniano, demonizar cualquier intento de entender las motivaciones rusas, más allá de caracterizarlas como pura maldad. Pero ¿quién se beneficia de esta simplificación? ¿A quién le conviene que dejemos de pensar críticamente? Aquí es donde Spinoza se vuelve políticamente explosivo, porque su análisis del poder religioso aplica perfectamente al poder político contemporáneo. Los sacerdotes, argumentaba Spinoza, mantienen su autoridad manteniéndote en el miedo y la dependencia. Te dicen que sin ellos no puedes salvarte, que sin su mediación no puedes acceder a lo divino, que si dudas de sus enseñanzas estás condenado. Y los políticos contemporáneos no hacen exactamente lo mismo.
Te dicen que sin ellos el caos reinará, que sin su protección los enemigos te destruirán, que si cuestionas su autoridad, estás traicionando a tu nación, a tu civilización, a la democracia misma. Trump ha perfeccionado esta técnica hasta convertirla en arte. Su genio perverso consiste en identificar miedos reales de sectores significativos de la población estadounidense, la ansiedad económica de la clase trabajadora blanca, el resentimiento cultural hacia las élites cosmopolitas, la sensación de pérdida de estatus y reconocimiento, y transformar esos miedos en lealtad política incondicional hacia su persona. No necesita ofrecer soluciones reales. Basta con que identifique enemigos creíbles: los inmigrantes, los medios, el Estado profundo, los demócratas, China, la OTAN. La lista puede cambiar según la conveniencia del momento, pero la estructura permanece constante. Hay una amenaza existencial, y solo él puede protegerte de ella. Y Zelensky, aunque opera con un estilo completamente diferente, también moviliza el miedo como herramienta política fundamental. El miedo a Rusia, el miedo a perder la independencia nacional, el miedo a ser olvidados por Occidente, el miedo a que el mundo se canse de la guerra y abandone a Ucrania a su suerte. Estos miedos son completamente legítimos dadas las circunstancias, pero la pregunta espinosista que debemos hacer es: ¿cómo se utilizan estos miedos? ¿Sirven para movilizar la lucidez crítica del pueblo ucraniano o para silenciar cualquier cuestionamiento del liderazgo? ¿Permiten un debate honesto sobre posibles caminos hacia la paz o hacen que cualquier mención de negociación sea vista como rendición? La guerra invisible que Jesús anunciaba opera precisamente en este nivel. No es entre naciones, sino entre mentalidades. Entre quienes creen que la seguridad viene de la fuerza y quienes intuyen que la verdadera seguridad solo puede venir de formas radicalmente diferentes de organizar la convivencia humana. Entre quienes piensan que el enemigo es externo, el otro país, la otra ideología, la otra religión, y quienes empiezan a sospechar que el verdadero enemigo es interno, nuestro propio apego a formas de pensamiento que garantizan el conflicto perpetuo. Jesús lo expresó de la manera más radical posible: ama a tu enemigo. No dijo, tolera a tu enemigo. No dijo, negocia con tu enemigo. No dijo, perdona a tu enemigo después de que se arrepienta. Dijo, ámalo ahora, incondicionalmente. ¿Es esto posible? ¿Es siquiera deseable? Porque si lo tomamos literalmente, entonces todo el edificio de la política internacional, basado en la distinción entre amigos y enemigos, entre nosotros y ellos, entre los que merecen protección y los que merecen destrucción, se desmorona por completo. Spinoza no llegó tan lejos como Jesús en la radicalidad ética, pero sí desarrolló un marco filosófico que explica por qué el mandamiento de Jesús es tan difícil de cumplir. Somos, afirma Spinoza, seres finitos determinados por pasiones que en su mayoría no comprendemos. Actuamos no según lo que es verdaderamente bueno para nosotros, sino según lo que imaginamos que es bueno. Y nuestras imaginaciones están moldeadas por nuestras experiencias, nuestros traumas, nuestros condicionamientos sociales. Por eso reaccionamos con odio cuando somos atacados. Por eso buscamos venganza cuando somos heridos. Por eso necesitamos enemigos contra los cuales definir nuestra propia identidad. Pero, y aquí viene lo crucial, Spinoza también argumenta que podemos liberarnos gradualmente de esta esclavitud de las pasiones mediante el conocimiento. No un conocimiento abstracto, sino un conocimiento íntimo de cómo funcionan nuestras propias emociones, de qué las desencadena, de cómo nos manipulan. Este es un proceso largo, doloroso, que nunca se completa del todo. Pero cada paso en esa dirección es un paso hacia la libertad real,
La libertad que no consiste en hacer lo que queremos, sino en querer lo que hacemos, porque comprendemos por qué lo hacemos. Apliquemos esta visión al conflicto entre Trump y Zelensky, entre Rusia y Occidente, entre todas las polarizaciones que desgarran nuestro mundo. Lo primero que debemos reconocer es nuestra propia parcialidad, nuestras propias lealtades no examinadas, nuestros propios sesgos confirmatorios. Si te sientes inmediatamente atraído por la narrativa de Trump sobre Ucrania, pregúntate, ¿es porque realmente has analizado la situación o porque Trump habla un lenguaje que resuena con tus prejuicios existentes sobre el establishment, sobre los medios, sobre la geopolítica? Y si te encuentras defendiendo incondicionalmente cada acción del gobierno ucraniano, pregúntate, ¿es porque has examinado críticamente las complejidades de la situación o porque te sientes moralmente obligado a apoyar al bando que percibes como víctima? Estas preguntas no tienen como objetivo producir relativismo o indiferencia. No se trata de decir que todas las posiciones son igualmente válidas o que no hay diferencias morales entre un país que invade y un país que se defiende. Se trata de reconocer que incluso cuando tenemos razones legítimas para apoyar un bando, ese apoyo debe permanecer lúcido, crítico, consciente de sus propias limitaciones, porque en el momento en que nuestro apoyo se vuelve incondicional, en el momento en que dejamos de hacer preguntas difíciles, nos hemos convertido en lo que Spinoza más temía. Fanáticos que confunden sus opiniones con verdades absolutas. Y el fanatismo, nos recuerda Spinoza una y otra vez, es el mayor enemigo de la libertad de pensamiento. El fanático no escucha argumentos porque ya sabe que tiene razón. No examina evidencias porque su creencia no se basa en evidencias, sino en una certeza emocional que se siente como revelación divina. No tolera el desacuerdo porque cualquier cuestionamiento de su posición es vivido como un ataque personal, como una traición a la causa sagrada que defiende. Y no hemos visto exactamente este tipo de fanatismo operando en ambos lados del conflicto ucraniano. Los que defienden a Rusia rechazan cualquier evidencia de crímenes de guerra como propaganda occidental. Los que defienden a Ucrania rechazan cualquier análisis de las complejidades geopolíticas que precedieron a la invasión como apologética del imperialismo ruso. Ambos lados tienen su verdad parcial, pero ambos se niegan a reconocer que es solo eso, parcial. La guerra invisible que debemos librar entonces es contra nuestro propio fanatismo latente, contra nuestra propia inclinación a simplificar lo complejo, a moralizar lo político, a demonizar a quienes piensan diferente. Y esta guerra es infinitamente más difícil que cualquier guerra militar, porque requiere algo que la mayoría de la gente no está dispuesta a dar. La humildad de reconocer que podríamos estar equivocados, que nuestras certezas podrían ser ilusiones, que nuestros enemigos podrían tener razones que no hemos considerado. Jesús enfrentó esta misma resistencia cuando desafió las certezas de los fariseos. Estos no eran villanos caricaturescos. Eran personas profundamente religiosas, comprometidas con la ley, convencidas de que estaban sirviendo a Dios. Y precisamente por eso no podían tolerar a Jesús, porque Él amenazaba todo su sistema de significado, toda su estructura de certezas. Si Jesús tenía razón al decir que el sábado fue hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, entonces todas las complejas regulaciones que los fariseos habían desarrollado perdían su validez. Si Jesús tenía razón al comer con pecadores y prostitutas, entonces toda la lógica de pureza y separación que estructuraba la sociedad judía se desmoronaba. Y lo mismo ocurre hoy cuando Spinoza o cualquier pensador crítico desafía las certezas geopolíticas de nuestro tiempo. Si Spinoza tiene razón al afirmar que todas las narrativas nacionales son construcciones interesadas, entonces, ¿qué queda de nuestro patriotismo? Si Spinoza tiene razón al argumentar
que las instituciones religiosas y políticas operan mediante el miedo y la superstición, entonces, ¿en qué podemos confiar? Si Spinoza tiene razón al sugerir que la verdadera libertad requiere cuestionar todo, incluyendo nuestras creencias más preciadas, entonces, ¿quiénes somos sin esas creencias? Estas son preguntas aterradoras. Por eso la mayoría de la gente prefiere no hacerlas. Por eso es más cómodo alinearse con un bando y repetir sus consignas que pensar críticamente. Por eso las guerras visibles continúan indefinidamente, porque son más fáciles de procesar que las guerras invisibles del pensamiento y el autocuestionamiento. Pero aquí viene algo fundamental que necesitamos entender sobre Spinoza. Su crítica no es destructiva por el placer de destruir. No es un nihilista que disfruta desmoronando certezas sin ofrecer nada a cambio. Lo que Spinoza propone es algo mucho más radical y constructivo, una nueva forma de relacionarnos con la verdad, una forma que no se basa en la autoridad externa, sino en el ejercicio libre de nuestra propia razón. No nos pide que aceptemos sus conclusiones por fe ciega en su genio. Nos pide que sigamos su razonamiento y veamos si llegamos a las mismas conclusiones. Y si no llegamos, que argumentemos por qué no, que presentemos nuestras razones, que mantengamos vivo el diálogo racional. Esta es la verdadera democracia del pensamiento que Spinoza propone. No un relativismo donde todas las opiniones son igualmente válidas, sino un espacio donde todas las opiniones pueden ser examinadas, desafiadas, refinadas mediante el intercambio crítico. Y esto es exactamente lo contrario de lo que vemos en el discurso político contemporáneo, donde las posiciones se toman como banderas identitarias que no pueden ser cuestionadas sin traicionar la propia identidad. Trump representa la antítesis perfecta de esta democracia del pensamiento. Su relación con la verdad es puramente instrumental. Algo es verdadero si le sirve, falso si no le sirve. No hay compromiso con la evidencia, con la lógica, con la consistencia. Hay solo lealtad. Estás conmigo o estás contra mí. Y millones de personas encuentran esto liberador porque los exime de la responsabilidad de pensar críticamente. El líder piensa por ti y tú solo necesitas creer y obedecer. Zelensky opera en un registro diferente, pero bajo la presión de la guerra también ha caído en dinámicas similares. La disidencia política se ha vuelto casi imposible en Ucrania sin ser acusado de traición. Los medios críticos han sido silenciados. Los partidos de oposición han sido prohibidos. Todo esto puede justificarse por la emergencia de la guerra, por la necesidad de unidad nacional frente a la agresión externa. Pero Spinoza nos advertiría: cuidado con las emergencias que nunca terminan. Cuidado con las necesidades temporales que se vuelven permanentes. Cuidado con sacrificar la libertad de pensamiento en nombre de la seguridad, porque una vez perdida, esa libertad rara vez se recupera. La guerra invisible que Jesús anunciaba alcanza aquí su punto más agudo, porque lo que está en juego no es simplemente quién controlará qué territorio o qué sistema económico prevalecerá. Lo que está en juego es la posibilidad misma de un pensamiento libre, de una palabra genuina, de una verdad que no esté completamente capturada por los intereses del poder. Y esta batalla se libra no en los campos de Ucrania, sino en cada mente que decide ejercer o renunciar a su derecho de pensar críticamente. ¿Por qué la Iglesia teme más a las dudas que a las herejías? Porque el hereje al menos acepta las reglas del juego. Afirma una verdad contra otra verdad. Propone una interpretación contra otra interpretación. Pero el que duda está cuestionando el juego mismo. Está preguntando si acaso necesitamos verdades absolutas, si acaso la religión debe ser un sistema de creencias fijas o un camino de búsqueda abierta. Y esta pregunta es más peligrosa que cualquier herejía específica porque amenaza toda la estructura de autoridad de la institución.
Lo mismo aplica a las instituciones políticas contemporáneas. Pueden tolerar cierto grado de oposición, siempre que esa oposición acepte las reglas fundamentales del sistema. Pero no pueden tolerar a quien cuestiona esas reglas mismas, a quien pregunta si acaso la competencia entre Estados-nación debe ser el principio organizador de la política internacional, si acaso el crecimiento económico infinito en un planeta finito tiene algún sentido, si acaso la democracia representativa actual realmente representa algo más que los intereses de élites económicas. Spinoza fue expulsado no porque propusiera un judaísmo alternativo, sino porque cuestionaba si acaso el judaísmo o cualquier religión organizada tenía sentido tal como existía. No estaba proponiendo una reforma, estaba cuestionando los fundamentos mismos de la religión institucional, y por eso su herejía fue imperdonable. No dejó espacio para el diálogo, porque el diálogo hubiera requerido que los rabinos cuestionaran sus propias certezas, y eso era imposible. Su autoridad dependía de esas certezas. Admitir dudas hubiera sido admitir que quizás no tenían derecho a esa autoridad. Y cuando Trump afirma que las elecciones fueron robadas sin presentar evidencias válidas, cuando millones de sus seguidores lo creen no porque hayan examinado las evidencias, sino porque confiar en él es parte de su identidad, estamos viendo exactamente el mismo mecanismo que Spinoza describía. La fe ciega en la autoridad. La negación de la realidad cuando contradice las creencias del grupo. La disposición a ver conspiraciones por todos lados en lugar de admitir que quizás el líder simplemente perdió las elecciones. Y cuando los defensores de Ucrania rechazan cualquier análisis crítico de las políticas del gobierno ucraniano como propaganda rusa, cuando asumen que toda crítica es moralmente equivalente a apoyar a Putin, estamos viendo el mismo mecanismo operando desde el otro lado. La incapacidad de distinguir entre criticar políticas específicas y rechazar la legitimidad de la resistencia ucraniana, la reducción de toda complejidad a la simple fórmula de buenos versus malos. La guerra invisible nos llama a rechazar ambas simplificaciones. Nos llama a mantener la tensión incómoda de pensar críticamente incluso sobre las causas que apoyamos, de reconocer que nuestros aliados pueden cometer errores sin por eso convertirnos en aliados de sus enemigos, de entender que la realidad es infinitamente más compleja que cualquier narrativa que podamos construir sobre ella. Pero esto requiere un tipo de coraje que es mucho más raro que el coraje físico del soldado en el campo de batalla. Requiere el coraje de estar solo con tus pensamientos, de no tener la comodidad de pertenecer completamente a ningún bando, de soportar las acusaciones de traición que vendrán inevitablemente desde todos los lados. Spinoza pagó este precio. Jesús pagó este precio. Y cualquiera que intente pensar genuinamente libre en nuestro tiempo, pagará este precio también. ¿Vale la pena? ¿No sería más fácil simplemente elegir un bando y defenderlo con toda la energía disponible? Quizás. Pero entonces, pregunta Spinoza, ¿en qué te diferencias de todos los fanáticos de la historia que también eligieron un bando y lo defendieron hasta la muerte? ¿En qué te diferencias de los inquisidores que quemaban herejes convencidos de estar sirviendo a Dios, de los revolucionarios que ejecutaban traidores convencidos de estar sirviendo al pueblo, de los soldados que bombardean ciudades convencidos de estar defendiendo la civilización? La respuesta no puede ser, pero mi bando es el correcto, porque ese es exactamente el argumento que usan todos los bandos. La única respuesta que tiene sentido desde una perspectiva espinosista es: me diferencio en que mantengo vivo el cuestionamiento, en que no confundo mis convicciones con verdades absolutas, en que estoy dispuesto a cambiar de opinión si me presentan mejores argumentos, en que reconozco mi propia falibilidad y limitación,
Y este reconocimiento, lejos de debilitarnos, es lo que nos da verdadera fortaleza. Porque quien sabe que puede estar equivocado está obligado a seguir pensando, a seguir buscando evidencias, a seguir refinando sus argumentos, mientras que quien está absolutamente seguro de tener razón puede simplemente repetir consignas y atacar a cualquiera que las cuestione. Parte 3. Llegamos ahora al punto donde todas las líneas que hemos trazado deben converger, donde el conflicto visible entre Trump y Zelensky debe revelarse finalmente como lo que siempre fue, un síntoma superficial de la guerra invisible que estructura toda la historia humana. Esta guerra no tiene vencedores, porque no puede tener vencedores, no mientras sigamos planteándola en los términos tradicionales de victoria y derrota. Lo que Jesús anunciaba y lo que Spinoza elaboraba filosóficamente no era una estrategia para ganar esta guerra, sino una invitación a dejar de pelearla en el único nivel donde importa, el nivel del pensamiento mismo. ¿Qué significa esto concretamente? Significa que mientras sigamos creyendo que el problema es quién está en el poder, nunca resolveremos el problema real que es cómo se estructura el poder mismo. Significa que mientras sigamos debatiendo si Trump o Biden o Putin o Zelensky son buenos o malos líderes, seguiremos evitando la pregunta fundamental: ¿por qué necesitamos líderes en primer lugar? ¿Por qué hemos organizado nuestras sociedades de tal manera que unos pocos toman decisiones que afectan a millones? ¿Por qué hemos normalizado una forma de organización política donde la mayoría de la gente está excluida de las decisiones reales que determinan sus vidas? Estas preguntas suenan radicales, quizás incluso ingenuas. Pero solo suenan así porque llevamos siglos sin hacerlas seriamente. Hemos naturalizado el Estado-nación, la democracia representativa, la política electoral, como si fueran leyes de la naturaleza y no construcciones históricas relativamente recientes que podrían ser transformadas o reemplazadas. Y cuando alguien como Spinoza o como Jesús sugiere que podríamos organizarnos de maneras radicalmente diferentes, lo llamamos utópico, idealista, poco realista. Pero ¿qué es lo verdaderamente poco realista? Imaginar formas alternativas de organización social o continuar con un sistema que produce guerra tras guerra, crisis tras crisis, desigualdad tras desigualdad, devastación ecológica tras devastación ecológica. ¿Qué es más utópico? ¿Soñar con un mundo diferente o esperar que haciendo lo mismo obtengamos resultados diferentes? El conflicto entre Trump y Zelensky nos muestra con claridad brutal los límites del pensamiento político convencional. Trump representa el nacionalismo transaccional, la idea de que cada nación debe maximizar su propio interés sin consideraciones morales. Zelensky representa el nacionalismo defensivo, la lucha por la soberanía y la autodeterminación frente a la agresión externa. Ambas posiciones tienen su lógica interna. Ambas pueden articularse coherentemente y, sin embargo, ambas permanecen atrapadas dentro del mismo marco conceptual que hace que los conflictos como el ucraniano sean inevitables. El marco de la competencia entre estados soberanos en un sistema internacional anárquico. Spinoza nos invitaría a cuestionar este marco mismo. ¿Por qué asumimos que la soberanía nacional es un valor supremo? ¿De dónde viene esta idea de que cada pueblo debe tener su propio estado territorial? Es una idea históricamente muy reciente, que se consolidó apenas en el siglo XIX con el surgimiento de los estados-nación modernos. Antes de eso, la humanidad experimentó con innumerables otras formas de organización política. Imperios multiculturales, ciudades-estado, confederaciones tribales, sistemas feudales descentralizados. Ninguna de estas formas era perfecta.
Todas tenían sus problemas, pero lo que esto demuestra es que no hay nada natural o inevitable en la forma Estado-nación que ahora damos por sentada. ¿Y Jesús qué diría? Jesús, que proclamó que su reino no era de este mundo, que negó toda lealtad final a cualquier autoridad terrenal, que afirmó que no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer en el reino de Dios. Jesús estaba proponiendo una forma de identidad radicalmente postnacional, postétnica, posttribal. No estaba diciendo que estas diferencias no importaran en absoluto, pero sí que no podían tener la última palabra, que había algo más profundo que unía a los seres humanos que todas las cosas que los dividían. Pero ¿cómo vivir esto en la práctica? ¿Cómo se traduce esta visión en política concreta? Aquí es donde tanto Jesús como Spinoza se vuelven frustrantes para quien busca respuestas simples, porque ninguno ofrece un programa político detallado. Lo que ofrecen es algo más fundamental y más desafiante, un cambio en la forma misma de pensar sobre política, sobre poder, sobre comunidad. Spinoza argumenta que la verdadera libertad política no puede construirse sobre la obediencia forzada, sino solo sobre el libre consentimiento de personas que comprenden racionalmente por qué ciertas formas de organización social son mejores que otras. Esto suena abstracto, pero tiene implicaciones muy concretas. Significa que un Estado que gobierna mediante el miedo y la propaganda es inherentemente inestable, sin importar cuán poderoso parezca. Significa que la estabilidad duradera solo puede venir de la educación, del desarrollo de la capacidad crítica de la población, de la creación de instituciones que promuevan el pensamiento libre en lugar de suprimirlo. ¿Y qué vemos cuando aplicamos esta perspectiva al conflicto ucraniano? Vemos que tanto Rusia como preparado, usando Claude Sonnet 4.5 parte 2, continuación. ¿Y qué vemos cuando aplicamos esta perspectiva al conflicto ucraniano? Vemos que tanto Rusia como Occidente han invertido décadas construyendo narrativas basadas en el miedo más que en la comprensión racional. Rusia ha cultivado el miedo a la humillación histórica, al cerco occidental, a la pérdida de su esfera de influencia. Occidente ha cultivado el miedo a la expansión autoritaria, a la amenaza a la democracia liberal, al retorno de la guerra en Europa. Y Ucrania se encuentra atrapada entre estos dos sistemas de miedo, obligada a elegir su propio miedo predominante, mientras su pueblo paga el precio en sangre. Pero ninguno de estos miedos se examina críticamente. Ninguno se somete al tipo de análisis racional que Spinoza exige. Se asumen como evidentes, como justificados por sí mismos. Y cuando intentas examinarlos, cuando intentas preguntarte si acaso estos miedos están siendo amplificados artificialmente para servir intereses específicos, te acusan de ser ingenuo, de no entender la naturaleza del poder, de poner en riesgo la seguridad con tu pensamiento abstracto. Aquí es donde la diferencia entre Spinoza y los políticos realistas se vuelve absoluta. Los realistas te dirán, el mundo es así, los estados compiten por poder, los débiles son devorados por los fuertes, no podemos cambiar la naturaleza humana. Y Spinoza responde, el mundo es así porque ustedes siguen pensando así, porque sus acciones basadas en estos supuestos crean exactamente el mundo que dicen describir, porque confunden su propia falta de imaginación con leyes inmutables de la naturaleza. Esta es una crítica devastadora porque señala la profunda circularidad del pensamiento político convencional. Los realistas observan un mundo violento y competitivo. Concluyen que así debe ser el mundo, actúan según esa conclusión, y sus acciones reproducen la violencia y la competencia que observaron inicialmente. Es una profecía autocumplida elevada al nivel de teoría política sofisticada, y cualquier intento de romper este círculo es descartado como idealismo utópico. Pero ¿y si Spinoza tiene razón?
Y si la razón por la cual no podemos imaginar alternativas no es porque no existan, sino porque hemos sido entrenados sistemáticamente para no imaginarlas. Y si toda nuestra educación, todos nuestros medios de comunicación, todas nuestras estructuras institucionales están diseñadas para reproducir exactamente el tipo de pensamiento que hace que el cambio radical sea impensable. Jesús enfrentó exactamente este problema. Cuando hablaba del reino de Dios, sus oyentes lo interpretaban en términos del único tipo de reino que conocían. Un reino político-militar que expulsaría a los romanos y restauraría la gloria de Israel. No podían imaginar que estaba hablando de algo completamente diferente, de una forma de vida comunitaria basada en principios radicalmente distintos. Y cuando quedó claro que no iba a liderar una rebelión armada contra Roma, lo abandonaron, porque lo que ofrecía era simultáneamente más y menos de lo que esperaban. Más radicalmente transformador, menos inmediatamente satisfactorio. Lo mismo ocurre hoy. Cuando hablamos de alternativas al sistema actual, la gente espera un plan detallado. Paso 1, paso 2, paso 3. Y cuando no puedes ofrecer ese plan, asumen que no tienes nada que ofrecer. Pero el punto es precisamente que no puede haber un plan maestro diseñado de antemano. Lo que puede haber es un cambio en la mentalidad, en la forma de pensar los problemas, y de ese cambio surgirán soluciones que actualmente no podemos predecir, porque dependerán de circunstancias específicas y de la creatividad colectiva de las personas involucradas. Spinoza lo entendía. Por eso no escribió un tratado de política práctica con recetas específicas. Lo que escribió fue una ética, una forma de entender cómo funcionan las pasiones humanas y cómo podemos liberarnos gradualmente de su dominio. Sabía que no puedes cambiar las estructuras sociales sin cambiar simultáneamente las estructuras mentales que las sostienen. Sabía que una revolución política sin una revolución del pensamiento solo reemplazará una forma de opresión por otra. Y esto es exactamente lo que la historia ha confirmado una y otra vez. La Revolución Francesa prometió libertad, igualdad, fraternidad, y terminó en el terror y luego en el imperio napoleónico. La Revolución Rusa prometió el poder para el pueblo trabajador y terminó en el totalitarismo estalinista. Las revoluciones anticoloniales prometieron liberación nacional y terminaron frecuentemente en dictaduras militares. No porque los revolucionarios fueran hipócritas desde el inicio, sino porque reprodujeron las mismas estructuras mentales autoritarias que habían combatido, solo que ahora con nuevos contenidos ideológicos. Entonces no hay esperanza. Estamos condenados a repetir eternamente los mismos patrones de dominación y resistencia, de revolución y traición. Solo si seguimos pensando dentro de los mismos marcos conceptuales, pero si tomamos en serio la invitación de Spinoza a transformar nuestra forma misma de pensar, entonces se abren posibilidades que actualmente parecen imposibles. Considera el conflicto entre Trump y Zelensky desde esta perspectiva transformada. En lugar de preguntarnos quién tiene razón, preguntémonos, ¿qué tipo de sistema produce inevitablemente este tipo de conflictos? En lugar de debatir quién es el agresor y quién la víctima, preguntémonos, ¿qué estructuras económicas y políticas hacen que la agresión sea una opción racional para ciertos actores? En lugar de buscar culpables individuales, preguntémonos, ¿qué dinámicas sistémicas transforman a personas ordinarias en ejecutores de políticas genocidas? Estas preguntas no excusan las acciones de Putin o de cualquier otro líder responsable de atrocidades, pero sí nos permiten ver que el problema es más profundo que la maldad individual. Putin puede ser reemplazado, pero si las estructuras que hicieron posible su ascenso permanecen intactas, simplemente surgirá otro Putin. Trump
puede ser derrotado electoralmente, pero si las condiciones que produjeron el trumpismo permanecen, surgirá otro demagogo autoritario, quizás incluso más efectivo. Spinoza nos enseña a buscar las causas reales, no las aparentes. Y las causas reales del conflicto ucraniano no son las ambiciones de este o aquel líder, sino décadas de expansión de la OTAN, que Rusia percibió como amenaza existencial, décadas de debilidad rusa postsoviética que generó resentimiento y deseo de revancha, décadas de nacionalismo ucraniano que nunca fue completamente reconocido ni por Rusia ni por Occidente, décadas de competencia geopolítica en Ucrania fue tratada como pieza en un tablero de ajedrez más que como nación con derecho a autodeterminación. Todas estas causas son complejas, interactúan entre sí. No pueden reducirse a narrativas simples de buenos contra malos. Y precisamente por eso, el discurso político convencional las ignora. Es más fácil, más movilizador, más satisfactorio emocionalmente tener un villano claro contra el cual luchar. Putin como nuevo Hitler, Occidente como nuevo imperialismo, Trump como amenaza fascista, Zelensky como títere occidental. Todas estas caracterizaciones capturan algo de verdad, pero también ocultan muchísimo más. Y mientras tanto, mientras nosotros debatimos estas narrativas simplificadas, mientras nos alineamos con uno u otro bando, mientras nos indignamos moralmente con la maldad del enemigo, las estructuras reales de poder permanecen intactas. Los complejos militares industriales de todas las naciones involucradas se benefician de la continuación del conflicto. Las élites políticas de todos los bandos utilizan la guerra para consolidar su poder interno, para silenciar disidencias, para justificar medidas autoritarias. Los medios de comunicación incrementan sus audiencias con cobertura sensacionalista del conflicto. Las empresas energéticas ajustan sus estrategias para maximizar ganancias en el nuevo contexto geopolítico. ¿Quién pierde? El pueblo ucraniano, que muere o huye. El pueblo ruso, cuyos hijos son enviados a morir en una guerra que no eligieron. Los pueblos del sur global, que enfrentan crisis alimentarias porque Ucrania no puede exportar su grano. Todos nosotros que vivimos bajo la amenaza renovada de una guerra nuclear. Todos nosotros que vemos cómo los recursos que podrían dedicarse a enfrentar el cambio climático, la pobreza, las pandemias, se desvían hacia la producción de armas y la destrucción mutua. Jesús vio exactamente este patrón en su época. Los romanos y los celotes judíos se enfrentaban en un conflicto aparentemente inevitable. Los romanos argumentaban que necesitaban mantener el orden en una provincia rebelde. Los celotes argumentaban que necesitaban liberarse del yugo imperial. Ambos lados podían justificar sus acciones. Ambos podían presentar narrativas coherentes. Y mientras tanto, el pueblo común sufría la opresión romana y la violencia de la resistencia, atrapado entre dos lógicas de poder que no dejaban espacio para alternativas. Y Jesús propuso la alternativa más radical imaginable. Ni sumisión ni rebelión armada, sino una tercera vía de resistencia no violenta, de creación de comunidades alternativas, de rechazo a participar en la lógica del dominio desde cualquier lado. No era pacifismo pasivo, era resistencia activa, pero de un tipo completamente diferente. Una resistencia que no buscaba derrotar al enemigo, sino transformar la relación misma que produce enemigos. ¿Funcionó? En términos inmediatos, no. Jesús fue ejecutado, sus seguidores perseguidos, el Imperio Romano continuó otros siglos, pero en términos de largo plazo, la semilla que plantó creció de formas que nadie pudo predecir. El cristianismo transformó al imperio que había ejecutado a su fundador, no mediante la conquista militar, sino mediante la conversión gradual de corazones y mentes. Claro, en el proceso el cristianismo también se corrompió, se alió con el poder imperial que originalmente había rechazado.
reprodujo las mismas estructuras de dominación que Jesús había criticado. Pero esto no invalida la radicalidad de la propuesta original. Solo demuestra que ninguna transformación es permanente, que cada generación debe renovar el compromiso con el pensamiento crítico y la resistencia al poder, que no hay victoria final, sino solo la lucha continua contra nuestras propias tendencias autoritarias. Spinoza entendió esto profundamente. Por eso, su filosofía no es un sistema cerrado, sino un método abierto, una invitación perpetua a seguir pensando, a seguir cuestionando, a nunca asumir que hemos llegado a la verdad final. Cada conclusión que alcanzamos debe permanecer provisional, sujeta a revisión si surgen mejores argumentos o nuevas evidencias. Esta es la humildad intelectual que distingue al verdadero filósofo del dogmático. Y cuando aplicamos esta humildad spinozista al conflicto actual, ¿qué vemos? Vemos que todas nuestras posiciones son parciales, que todas nuestras narrativas son incompletas, que todos nuestros juicios morales están condicionados por perspectivas limitadas. Esto no significa que no podamos hacer juicios o tomar posiciones. Significa que debemos hacerlo conscientemente, reconociendo sus limitaciones, manteniéndonos abiertos a revisarlas cuando sea necesario. Puedo reconocer que Ucrania tiene derecho a defenderse de la agresión rusa y simultáneamente cuestionar si el apoyo militar occidental ilimitado es la mejor estrategia para lograr una paz duradera. Puedo reconocer que la expansión de la OTAN fue percibida como amenaza por Rusia y simultáneamente afirmar que esto no justifica una invasión. Puedo reconocer los intereses geopolíticos de todas las partes involucradas y simultáneamente insistir en que hay principios éticos que deben prevalecer sobre el simple cálculo de poder. Estas posiciones pueden parecer contradictorias solo si asumimos que debemos elegir un bando y defenderlo incondicionalmente. Pero Spinoza nos libera de esa falsa necesidad. Nos muestra que podemos mantener la tensión de múltiples verdades parciales sin colapsar en el relativismo o la indiferencia. De hecho, solo manteniendo esa tensión podemos acercarnos a algo parecido a la verdad completa, que siempre excede cualquier perspectiva individual. La guerra invisible que Jesús anunciaba es precisamente esta. La guerra contra nuestra propia necesidad de certeza absoluta, contra nuestro deseo de reducir la complejidad a simplicidad, contra nuestra inclinación a dividir el mundo en buenos y malos. Es una guerra que nunca se gana definitivamente porque es la condición misma de vivir conscientemente en un mundo complejo. Pero cada victoria parcial, cada momento en que resistimos la tentación del pensamiento simplista, cada vez que mantenemos viva la pregunta en lugar de aceptar la respuesta fácil, es un paso hacia la libertad que tanto Jesús como Spinoza prometen. Y Trump, y Zelensky, y Putin, y Biden son actores en un drama que los excede infinitamente. Tienen agencia, tienen responsabilidad, pero también están atrapados en estructuras que limitan severamente sus opciones. Juzgarlos como individuos es necesario pero insuficiente. Debemos simultáneamente juzgar el sistema que produce tales individuos, que recompensa ciertos tipos de comportamiento y castiga a otros, que hace que el pensamiento crítico sea un lujo y la obediencia una necesidad. Aquí volvemos a la invitación que hice al inicio. Comenta desde dónde estás leyendo esto, qué hora es en tu lugar, qué piensas sobre estas reflexiones. Porque la guerra invisible no se libra solo en textos abstractos, sino en cada mente que elige pensar o no pensar, en cada persona que decide cuestionar o simplemente aceptar, en cada momento en que elegimos la comodidad de la certeza o la incomodidad de la duda. Y si algo en estas palabras resuena contigo, compártelo con alguien cercano.
No porque yo necesite lectores, sino porque estas ideas solo cobran vida cuando circulan, cuando se discuten, cuando generan conversaciones que transforman la manera en que entendemos el mundo. La verdad, nos dice Spinoza, es su propio criterio. No necesita autoridad externa que la valide. Cuando una idea es verdadera, su verdad se reconoce por la claridad con que ilumina la realidad. Pero esta iluminación no ocurre de una vez y para siempre. Es un proceso gradual, incompleto, siempre renovándose, y requiere una comunidad de pensadores que se comprometan mutuamente a buscar la verdad juntos, a desafiarse unos a otros, a nunca permitir que ninguna idea se vuelva dogma incuestionable. Esta es la comunidad que Jesús intentó crear. No una iglesia jerárquica con doctrinas fijas, sino una comunidad de buscadores, de cuestionadores, de personas dispuestas a vivir de manera diferente porque han empezado a pensar de manera diferente. Y es la misma comunidad que Spinoza imaginaba. No una secta de iniciados, sino un espacio abierto donde cualquiera que esté dispuesto a usar su razón puede participar en el diálogo interminable sobre cómo vivir mejor. Que Trump y Zelensky continúen su conflicto visible, que los ejércitos sigan moviéndose, que los diplomáticos sigan negociando, que los medios sigan reportando. Pero nosotros que hemos elegido librar la guerra invisible, tenemos una tarea diferente: mantener vivo el pensamiento crítico en medio del ruido de la propaganda, preservar la complejidad en medio de la simplificación mediática, resistir la tentación del fanatismo, incluso cuando apoyamos causas legítimas. Esta es la herencia de Spinoza y de Jesús. No un conjunto de respuestas, sino una forma de relacionarnos con las preguntas. No la certeza, sino el coraje de vivir con incertidumbre. No la victoria final, sino la lucha continua. No el consuelo de pertenecer a un bando correcto, sino la soledad de pensar por uno mismo. Y sin embargo, una soledad que puede ser compartida, que se vuelve comunidad cuando encontramos a otros que también han elegido este camino difícil. La guerra invisible continúa. Continuará mientras existan seres humanos capaces de pensar. Porque es la guerra entre nuestro mejor yo y nuestro peor yo, entre nuestra capacidad de razonar y nuestra tendencia a racionalizar, entre nuestro anhelo de verdad y nuestro miedo a lo que la verdad pueda revelarnos sobre nosotros mismos. Parte 3. Y ahora, finalmente, después de haber desmantelado las certezas fáciles y navegado las aguas turbias de la complejidad, después de haber reconocido nuestras propias limitaciones y sesgos, llegamos al punto donde todas las líneas deben converger hacia una comprensión que transforme no solo nuestro análisis del conflicto actual, sino nuestra forma misma de existir en el mundo. Porque esta es la promesa radical que Spinoza y Jesús comparten, que el pensamiento crítico no es solo un ejercicio intelectual, sino una práctica de liberación, que conocer la verdad no es acumular información, sino transformar tu forma de ser. El conflicto entre Trump y Zelensky, visto desde esta altura filosófica, se revela como lo que siempre fue: un momento particular en el despliegue de patrones eternos, una iteración específica de dinámicas que han estructurado la historia humana desde que el primer ser humano reclamó poder sobre otro. Pero cada momento particular también es único, también tiene su especificidad irreductible. También exige de nosotros una respuesta situada en nuestro tiempo y lugar concretos. Y esta es la tensión que debemos aprender a habitar, entre el reconocimiento de patrones universales y la atención a particularidades históricas, entre la sabiduría que viene de entender la repetición y la creatividad que viene de responder de formas nuevas a problemas viejos. ¿Qué significa que Jesús anunciara una guerra invisible hace 2000 años y que nosotros la estemos todavía librando hoy?
significa que no era profeta en el sentido de predecir eventos futuros específicos, sino en el sentido más profundo de diagnosticar una estructura fundamental del existir humano que trasciende épocas y culturas. La guerra entre el reino de Dios y los reinos de este mundo no es un conflicto futuro que se resolverá en algún apocalipsis venidero. Es el conflicto presente, perpetuo, entre dos formas radicalmente diferentes de organizar la vida humana. Los reinos de este mundo operan mediante el poder coercitivo, la amenaza de violencia, la promesa de recompensa y castigo. Su lógica es la del dominio. Alguien debe mandar y alguien debe obedecer. Alguien debe ser fuerte y alguien debe ser débil. Alguien debe ganar y alguien debe perder. Esta lógica impregna todo: nuestras estructuras políticas, nuestras relaciones económicas, nuestras instituciones educativas, nuestras dinámicas familiares, nuestras psicologías individuales. Es el agua en la que nadamos, tan omnipresente que dejamos de verla. El reino que Jesús anuncia opera mediante principios completamente inversos. El último será el primero. El que quiera ser grande debe servir. La vida se encuentra perdiéndola. El amor vence al odio, no eliminándolo, sino transformándolo. Suena absurdo, impracticable, ingenuo. Y sin embargo, en ciertos momentos luminosos de la historia humana, cuando comunidades han intentado vivir según estos principios, han surgido posibilidades que el pensamiento convencional considera imposibles. Spinoza proporciona el marco filosófico para entender por qué esto es así. La lógica del dominio se basa en lo que él llama conocimiento imaginativo. Percibimos el mundo a través de nuestras pasiones, nuestros miedos, nuestros deseos inmediatos. Vemos amenazas por todos lados porque estamos constantemente en modo de supervivencia. Competimos por recursos, por estatus, por reconocimiento, porque imaginamos que hay escasez fundamental, que si el otro gana, yo pierdo. Y actuando bajo estas imaginaciones, creamos exactamente el mundo de escasez y competencia que habíamos imaginado. Pero Spinoza argumenta que hay una forma superior de conocimiento. El conocimiento racional que comprende las causas reales de las cosas, que ve más allá de las apariencias inmediatas hacia las estructuras profundas. Y cuando alcanzamos este nivel, cuando realmente comprendemos cómo funciona la realidad, nuestra forma de actuar cambia radicalmente. Ya no necesitamos dominar porque entendemos que el verdadero poder viene de la cooperación. Ya no necesitamos acumular porque entendemos que la abundancia real se multiplica cuando se comparte. Ya no necesitamos enemigos porque entendemos que lo que llamamos enemigos son simplemente personas actuando desde su propia ignorancia, desde su propio miedo, desde sus propias pasiones no examinadas. Esto no es sentimentalismo ni wishful thinking. Es un análisis frío, lógico, casi matemático de cómo funcionan realmente los sistemas humanos. Un sistema basado en el miedo es inherentemente inestable, porque el miedo genera rebelión, la opresión genera resistencia, la violencia genera contraviolencia. Un sistema así solo se mantiene mediante la aplicación constante de más miedo, más opresión, más violencia, en una espiral que eventualmente consume al sistema mismo. La historia está llena de imperios que parecían invencibles y que colapsaron precisamente porque su lógica interna contenía las semillas de su propia destrucción. En contraste, un sistema basado en la comprensión mutua, en el reconocimiento de interdependencias reales, en la cooperación genuina, es mucho más estable porque cada parte tiene incentivos reales para mantener el sistema. No necesitas policías en cada esquina si las personas realmente comprenden que cooperar es mejor para todos. No necesitas amenazas constantes si las personas experimentan cotidianamente los beneficios de la vida comunitaria bien organizada.
Pero ¿cómo pasamos de un sistema al otro? ¿Cómo transformamos un mundo basado en el miedo y el dominio en un mundo basado en la comprensión y la cooperación? Aquí es donde tanto Jesús como Spinoza se vuelven radicales de una manera que la mayoría de sus seguidores no ha querido reconocer. Porque ambos insisten, no puedes transformar el sistema desde afuera. Primero, debes transformarte a ti mismo. No puedes crear un mundo sin dominación si sigues pensando en términos de dominar. No puedes construir paz mientras tu mente está en guerra. Esta es la guerra invisible, la guerra contra tus propios impulsos autoritarios, contra tu propia necesidad de control, contra tu propia tendencia a categorizar personas como amigas o enemigas, como valiosas o prescindibles, como merecedoras de consideración moral o no. Y esta guerra es infinitamente más difícil que cualquier guerra externa, porque el enemigo eres tú mismo, o más precisamente, son los patrones de pensamiento y emoción que has absorbido de un mundo estructurado por la lógica del dominio. Trump personifica perfectamente estos patrones. La necesidad constante de ganar, de dominar cada interacción, de nunca admitir debilidad o error, de atacar a cualquiera que lo desafíe, es un caso extremo, caricaturesco incluso, pero solo en intensidad, no en tipo. Porque si examinas honestamente tu propia mente, ¿no encuentras versiones atenuadas de los mismos patrones? ¿No hay una voz en ti que quiere tener razón más de lo que quiere encontrar la verdad? ¿No hay un impulso de juzgar a otros antes de comprenderlos? ¿No hay una satisfacción secreta cuando tus enemigos sufren reveses? Reconocer esto en ti mismo no es autoflagelación masoquista, es el primer paso hacia la libertad real, porque solo cuando reconoces tus propias tendencias autoritarias puedes empezar a trabajar contra ellas. Solo cuando admites tu propia ignorancia puedes empezar a aprender realmente. Solo cuando reconoces tu propia complicidad con sistemas de opresión puedes empezar a resistirlos efectivamente. Y Zelensky, ¿qué representa en este esquema? Algo más complejo que Trump, más trágico también. Representa al que es forzado por las circunstancias a entrar en la lógica del poder sin haberla buscado necesariamente. Al que debe aprender las reglas de un juego que no diseñó para poder sobrevivir. Al que debe comprometer sus ideales originales para preservar algo que considera más valioso que esos ideales. Es una figura genuinamente trágica en el sentido griego. Alguien atrapado entre imposibilidades, obligado a elegir entre males, consciente de que cualquier elección implicará traición a algo sagrado. Podemos juzgarlo. Desde la comodidad de nuestras vidas donde no enfrentamos tanques rusos, quizás es fácil decir qué debería hacer. Pero Spinoza nos invita a intentar realmente entender su posición, a imaginarnos en su lugar, a sentir el peso de las decisiones que debe tomar. Esto no significa justificar todo lo que hace, pero sí contextualizar, comprender que las opciones disponibles para él son muy diferentes de las opciones disponibles para quien no está en medio de una guerra existencial. Y sin embargo, incluso desde su posición límite, hay elecciones. Siempre hay elecciones, aunque sean entre opciones terribles. Puede elegir si usa el lenguaje de la venganza o el lenguaje de la justicia. Puede elegir si cultiva el odio hacia todos los rusos o distingue entre el régimen y el pueblo. Puede elegir si ve esta guerra solo como conflicto nacional o como oportunidad para reimaginar qué tipo de sociedad quiere construir cuando finalmente haya paz. Estas elecciones parecen pequeñas en medio de la urgencia de la supervivencia, pero son precisamente estas pequeñas elecciones las que determinan qué tipo de paz será posible cuando las armas finalmente callen. Porque aquí está la terrible verdad que debemos confrontar. Las guerras terminan, pero la paz que sigue depende de cómo se libró la guerra. Si se libró con odio total, la paz será frágil,
cargada de resentimiento, esperando la próxima oportunidad para estallar nuevamente. Si se libró manteniendo algún espacio para la humanidad del enemigo, para la posibilidad de eventualmente coexistir, entonces la paz tiene una oportunidad de ser algo más que un interludio entre guerras. Jesús entendió esto cuando dijo, ama a tu enemigo. No estaba siendo ingenuo sobre la naturaleza del conflicto humano. Estaba señalando que la única forma de romper el ciclo infinito de violencia y contraviolencia es que alguien, en algún punto, se niegue a devolver odio por odio. Que alguien, desde su propia fortaleza y no desde debilidad, elija responder de una manera que abra posibilidades en lugar de cerrarlas. ¿Es esto posible en medio de una guerra real? Los ejemplos históricos son raros, pero existen. Personas que incluso en campos de concentración mantuvieron su humanidad y la humanidad de sus captores. Soldados que en medio del combate eligieron no matar cuando podían haberlo hecho. Comunidades que después de genocidios eligieron procesos de verdad y reconciliación en lugar de venganza simple. No es la norma, pero demuestra que es posible, que incluso en las circunstancias más extremas, los seres humanos retienen algún espacio de libertad, alguna capacidad de elegir cómo responder. Spinoza nos da las herramientas conceptuales para entender cómo esto funciona. Las pasiones nos dominan solo mientras no las comprendemos. En el momento en que entendemos qué está causando nuestra rabia, nuestro miedo, nuestro deseo de venganza, esas emociones pierden parte de su poder sobre nosotros. No desaparecen. Spinoza no es tan ingenuo, pero se transforman. La rabia ciega puede volverse indignación legítima, pero dirigida inteligentemente. El miedo paralizante puede volverse precaución razonable. El deseo de venganza puede volverse deseo de justicia. Esta transformación no ocurre mágicamente por simple insight intelectual. Requiere práctica, disciplina, lo que las tradiciones espirituales llaman trabajo sobre uno mismo. Requiere comunidades que te apoyen en este trabajo, que te recuerden quién quieres ser cuando las pasiones amenazan con dominarte completamente. Requiere instituciones diseñadas para promover la reflexión en lugar de la reacción automática, espacios donde sea posible pensar incluso en medio de la crisis. ¿Y dónde encontramos tales comunidades e instituciones en nuestro mundo actual? Raramente en las estructuras de poder existentes. Los gobiernos, las corporaciones, incluso muchas iglesias e instituciones educativas están diseñadas para producir conformidad, para generar ciudadanos obedientes o consumidores predecibles o creyentes dóciles. La genuina libertad de pensamiento que Spinoza exige es vista como amenaza por casi todas las instituciones de poder. Pero en los márgenes, en los intersticios del sistema, siempre han existido y siempre existirán espacios donde personas se reúnen para pensar juntas, de manera diferente, para imaginar alternativas, para practicar formas de vida que el mundo oficial considera imposibles o ridículas. Estos espacios son frágiles, constantemente amenazados, frecuentemente reprimidos. Pero también son indestructibles, en un sentido fundamental, porque mientras existan seres humanos capaces de pensar, habrá quienes rechacen simplemente aceptar el mundo como les es dado. La guerra invisible que Jesús anunciaba encuentra su campo de batalla en estos espacios marginales. No en los grandes escenarios de la política internacional, no en los campos de batalla donde se enfrentan ejércitos, sino en las conversaciones íntimas donde personas se atreven a cuestionar lo que se supone que no debe cuestionarse. En los experimentos comunitarios donde se intenta vivir de maneras diferentes. En las prácticas cotidianas de resistencia a la lógica dominante del sistema. ¿Significa esto retirarse del mundo?
¿Convertirse en contemplativo que observa desde lejos sin involucrarse? No, absolutamente no. Spinoza vivió en medio de los conflictos políticos más intensos de su época. Jesús no se retiró al desierto, sino que confrontó directamente las estructuras de poder de su tiempo. Pero ambos lo hicieron desde una posición de claridad interior, desde una comprensión de que la transformación real requiere trabajar simultáneamente en múltiples niveles: el nivel individual de la propia mente, el nivel comunitario de las relaciones inmediatas, el nivel institucional de las estructuras sociales, el nivel imaginario de las narrativas y símbolos que dan sentido al mundo. Trump falla en todos estos niveles porque opera completamente dentro de la lógica del ego. Todo se reduce a ganar o perder, a dominar o ser dominado, a acumular poder y reconocimiento. No hay espacio para la autorreflexión, para el cuestionamiento real, para la posibilidad de transformación. Es un sistema cerrado que solo puede reproducirse a sí mismo en variaciones cada vez más extremas. Zelensky opera en un territorio más complejo. Hay momentos en que muestra real grandeza, real capacidad de trascender el ego en servicio de algo mayor, pero también está constantemente tentado, por las circunstancias mismas de su posición, a caer en las trampas del poder, la certeza de tener razón, la incapacidad de admitir errores, la tendencia a demonizar completamente al enemigo. Es una lucha constante, visible para quien sabe mirar, entre el líder que quiere ser y el líder que las circunstancias lo presionan a ser. Y nosotros, los espectadores de este drama, ¿qué lucha libramos? La lucha de mantener nuestra capacidad de pensar críticamente en medio de un bombardeo constante de propaganda desde todos los lados. La lucha de sostener la complejidad cuando todo nos empuja hacia la simplicidad. La lucha de reconocer la humanidad en todos los involucrados, sin por eso caer en el relativismo moral. La lucha de actuar efectivamente en el mundo sin traicionar nuestros principios más profundos. Esta es la guerra invisible en su expresión más pura. No entre países o ideologías o sistemas económicos, aunque también se expresa en esos niveles, sino entre dos formas fundamentales de existir en el mundo. Una que busca certeza, control, dominio, victoria final. Otra que acepta incertidumbre, busca comprensión, practica cooperación, entiende que nunca hay victoria final, sino solo la posibilidad de momentos de claridad y conexión genuina. Jesús y Spinoza apuestan por la segunda opción, no porque sea más fácil o más cómoda o más garantizada de tener éxito, sino porque es la única opción compatible con la dignidad humana realmente comprendida. Porque si los seres humanos tienen alguna característica que los distingue fundamentalmente, es precisamente la capacidad de pensar, de cuestionar, de imaginar alternativas a lo que existe. Y cualquier sistema que suprime esa capacidad, que nos convierte en meros ejecutores de programas predeterminados, que nos reduce a funciones en una maquinaria que no comprendemos, está negando lo más esencialmente humano que hay en nosotros. Por eso, la guerra invisible no puede terminar nunca con una victoria definitiva, porque es la guerra contra la entropía del pensamiento, contra la constante tendencia de las ideas vivas a convertirse en dogmas muertos, de las instituciones liberadoras a convertirse en estructuras de opresión, de las revoluciones a traicionar sus propios ideales. Cada generación debe librar esta guerra nuevamente. Debe redescubrir por sí misma qué significa pensar libremente. Debe resistir las formas específicas que el poder toma en su época. En nuestro tiempo, el conflicto entre Trump y Zelensky es solo la manifestación superficial de esta guerra más profunda. Detrás de sus enfrentamientos visibles está la pregunta de qué tipo de mundo queremos crear.
Uno basado en la competencia despiadada y el dominio del más fuerte, o uno basado en la cooperación inteligente y el reconocimiento de nuestra interdependencia fundamental. Uno donde la verdad es lo que el poder dice que es, o uno donde la verdad emerge del diálogo crítico y la investigación honesta. Uno donde los individuos son sacrificables en nombre de abstracciones como la nación o la economía, o uno donde las estructuras sociales existen para servir el florecimiento de personas concretas. Estas preguntas no tienen respuestas simples. Requieren que cada uno de nosotros, en nuestras circunstancias específicas, con nuestras capacidades limitadas, tomemos decisiones sobre cómo vivir, cómo relacionarnos, cómo actuar en el mundo. No hay manual de instrucciones. No hay autoridad que pueda decirnos qué hacer. Solo hay la responsabilidad de pensar por nosotros mismos, de escuchar a otros que también están pensando honestamente, de experimentar con formas de vida que nos acerquen a los principios que reconocemos como verdaderos. Y la verdad más profunda que tanto Jesús como Spinoza proclaman, es que no estamos condenados a repetir eternamente los patrones del pasado, que en cada momento hay una apertura, pequeña quizás, pero real, hacia posibilidades diferentes, que el futuro no está predeterminado por las estructuras del pasado, aunque esas estructuras ejercen una presión enorme sobre nuestras opciones. Que los seres humanos, individual y colectivamente, tienen la capacidad de transformarse, de aprender, de elegir vivir, de maneras que previamente parecían imposibles. Esta es la esperanza radical que sostiene la guerra invisible. No la esperanza ingenua de que todo saldrá bien automáticamente. No la esperanza pasiva que espera que otros solucionen los problemas, sino la esperanza activa que se compromete a trabajar por el mundo que desea ver, sabiendo que quizás no verá los frutos de su trabajo, pero plantando las semillas de todas formas. Trump morirá, Zelensky morirá, Putin morirá. Todos los actores actuales del drama geopolítico desaparecerán, pero las preguntas que sus conflictos plantean permanecerán. ¿Cómo organizamos la convivencia humana de maneras que minimicen la violencia y maximicen el florecimiento? ¿Cómo distribuimos los recursos del planeta de manera que todos puedan vivir vidas dignas? ¿Cómo cultivamos las capacidades humanas de pensar críticamente, sentir profundamente, actuar justamente? ¿Cómo creamos instituciones que sirvan a las personas en lugar de personas que sirvan a las instituciones? Estas son las preguntas de la guerra invisible. No tienen respuestas finales, porque son preguntas que cada época debe reformular en sus propios términos. Cada cultura debe abordar desde sus propias tradiciones. Cada individuo debe enfrentar desde su propia experiencia. Pero el hecho de que no tengan respuestas finales no las hace menos importantes. De hecho, es precisamente su apertura lo que las hace vitales, lo que asegura que el pensamiento humano nunca se cierre en sistemas completos y definitivos. Spinoza y Jesús nos dejan finalmente no con respuestas, sino con una forma de relacionarnos con las preguntas. Una forma caracterizada por la humildad intelectual, el coraje moral, la apertura al aprendizaje continuo, el rechazo al dogmatismo, la disposición a cambiar de opinión cuando surgen mejores argumentos, la capacidad de mantener principios firmes mientras se permanece flexible sobre tácticas específicas. Esta es la sabiduría más valiosa que podemos extraer del conflicto actual. No elegir un bando y defenderlo ciegamente, sino aprender a pensar más profundamente sobre qué significa elegir, sobre qué nos compromete nuestras elecciones, sobre cómo podemos actuar de maneras que permanezcan fieles a nuestros valores más profundos, incluso cuando las circunstancias nos presionan hacia la traición. La guerra invisible continúa.
Continuará mientras existan seres humanos capaces de pensar, y esta es, paradójicamente, nuestra mayor esperanza. Porque mientras continúe, mientras siempre haya quienes se niegan a aceptar el mundo como les es dado, mientras siempre haya quienes cuestionan, quienes imaginan, quienes experimentan con alternativas, el futuro permanece abierto. No garantizado, no fácil, no libre de tragedia y sufrimiento, pero abierto. Y en esa apertura reside toda la diferencia entre un mundo condenado a repetir sus peores patrones y un mundo capaz de aprender, transformarse, evolucionar hacia formas de vida que actualmente apenas podemos imaginar. La verdad no puede ser enterrada para siempre. Puede ser suprimida temporalmente, oscurecida por propaganda, distorsionada por intereses, atacada por poderes que se sienten amenazados por ella, pero siempre resurge, siempre hay alguien que la redescubre, que la proclama nuevamente, que paga el precio de mantenerla viva. Spinoza fue excomulgado, Jesús fue crucificado, incontables otros han sido silenciados, exiliados, ejecutados. Pero sus ideas sobrevivieron, no porque fueran invulnerables, sino porque eran verdaderas, y la verdad tiene una vitalidad que la falsedad nunca puede alcanzar. Esta es nuestra tarea, tuya y mía, y de todos los que hemos elegido librar la guerra invisible, mantener viva la verdad en nuestro tiempo, expresarla en nuestro lenguaje, aplicarla a nuestras circunstancias específicas, transmitirla a quienes vendrán después. No porque tengamos garantía de éxito, sino porque es lo único que da sentido genuino a una vida humana. Participar en algo más grande que uno mismo, contribuir al largo proceso mediante el cual la humanidad lentamente, dolorosamente, aprende a vivir de maneras menos destructivas y más liberadoras. El conflicto entre Trump y Zelensky pasará. Otros conflictos vendrán, pero la pregunta fundamental permanecerá. ¿Elegiremos pensar o dejaremos que otros piensen por nosotros? ¿Mantendremos viva la guerra invisible o nos rendiremos a la comodidad de la certeza y la obediencia? La respuesta está en cada uno de nosotros, en cada momento, en cada elección. Y en esas pequeñas elecciones, repetidas millones de veces por millones de personas, se decide el futuro de la humanidad.